Saludos. La masonería es una orden iniciática y, por ende, aborda el esoterismo como una cualidad de lo que está oculto a los sentidos y a la ciencia, o es difícil de entender, según la definición del diccionario de la Real Academia Española. En esta sección de Bajo la Acacia, en Di lo que algo queda, enemigo de la desinformación, tal como lo señalamos en un video anterior explicativo de esta serie, comenzaremos una secuencia en los cuales vamos a perfilar información que coadyuve al viajante a construir su propio castillo de ideas, que le permita aquilatar su templo de virtudes y transitar el sendero hacia la luz, con la fortaleza de quien se encuentra en dominio de su propia decisión de desarrollar su existencia en este plano temporal, acrisolando su engrandecimiento espiritual. Quizás lo primero que debemos tener presente es el tema de lo esotérico con X y lo esotérico con S en los estudios masónicos. Sobre la base de lo anterior, en el marco de la libertad de pensamiento que nos caracteriza, tenemos presente que la formación masónica contiene toda la experiencia que implica una cadena de conocimientos acrisolados desde tiempos inmemoriales hasta hoy. Saber que comienza a recibir el querido hermano desde el momento excelso de su iniciación, la que nos llevará de una manera ordenada y gradual hacia ese discernimiento que le permita, en su libertad plena, construir con la escuadra de la razón y el compás de la comprensión su doctrina que lo llevará por el sendero de la luz. Veamos algunas definiciones sobre lo que se conoce por esoterismo. En el anterior párrafo vimos la del diccionario de la Real Academia Española, que dice: cualidad de lo que está oculto a los sentidos y a la ciencia, o es difícil de entender. Ahora bien, el alcance del significado moderno de esoterismo es de reciente data, según el sociólogo e investigador el francés Antoine Fabre, 1934, quien en su libro Espiritualidad de los movimientos esotéricos modernos señala que antes del siglo XIX no existía un término que pudiese clasificar y reunir en una sola palabra a las diversas corrientes y prácticas esotéricas. Según Fabre, la expresión existía antiguamente solo como adjetivo, esotérico, de dentro, lo interno, y posiblemente se acuñó el vocablo esoterismo para denotar la cualidad de esotérico, según indica la enciclopedia Wikipedia. Así que hoy entendemos por esoterismo como la doctrina filosófica cuyo aprendizaje es accesible solamente a los iniciados, o sea, un compromiso a través de ritos o tradiciones de la doctrina. Pero los masones, ¿cómo abordamos el tema? Aunque somos libres pensadores, no somos anárquicos. Por ello, en el diccionario enciclopédico de la masonería nos dice que la corriente esotérica, cito, es la interna, la que solo estudian y comprenden los hombres de almas y facultades privilegiadas, y por esto constituye el esoterismo en la orden, la iniciación íntima en todos los secretos y tendencias masónicas. Fin de la cita. Si consultamos la enciclopedia de la francmasonería de Galantin, McKay diferencia la masonería esotérica con S de la esotérica con X. Esta última, la esotérica, la identifica con los manuales y textos de libre acceso al público, lo que hoy con la internet es muy común, y la primera, la esotérica, identificándola con los métodos de instrucción tomados por Pitágoras de los egipcios y que han sobrevivido con sus mutaciones hasta nuestros tiempos. Tres conceptos que se manejan con suma ligereza tanto en el mundo esotérico con X como el esotérico con S son los de verdad, conocimiento y opinión. Usualmente el último, la opinión, copa la escena de la mayoría de los escritos o de las conferencias o debates. Es común escuchar opiniones con la certeza de que son la verdad, sin tener el conocimiento profundo que te permite acercarte a la verdad, ya que en este plano terrenal solamente te puedes aproximar a la misma, porque la verdad total y absoluta en su prístina esencia es inaccesible para el ser humano. En el mundo occidental, Platón trató la diferencia entre el conocimiento y la opinión. Para este filósofo griego del siglo V a.C., no todo lo que el hombre ve, oye y siente se podría considerar como un conocimiento. La veracidad de esta experiencia sensorial no puede garantizarse como verdad.
porque no todos los hombres sienten de la misma forma. Y lo que para uno es, por ejemplo, hermoso, para otro es indiferente, y así sucesivamente. Es por eso por lo que resulta difícil o incluso imposible basar la teoría únicamente en las sensaciones, a pesar de que en un principio pueden parecer lo más evidente. Ya el filósofo Parménides en el siglo VI a.C. distinguía la vía de la verdad de la vía de la opinión, lo que luego Platón trabajó e identificó a la opinión con la palabra doxa, que comprendía la conjetura y la fe, mientras que la episteme significa conocimiento, en tanto conocimiento justificado como verdad, o sea, justificado, pero no identificado, porque este conocimiento evoluciona y asegura un saber verdadero y universal para el momento histórico, pero este es cambiante, todo evoluciona y todo tiene su ritmo, como lo establece el quinto principio cósmico universal. Cito: todo fluye y refluye, todo tiene su periodo de avance y retroceso, todo asciende y desciende. Fin de la cita. El conocimiento, según Platón, puede ser obtenido de dos modos: a través del razonamiento, conocido como dianoia, o a través de la intuición o noesis, que son en cierto modo complementarios entre ellos. Sin embargo, el filósofo considera la intuición o noesis como superior a la primera. Ambos son utilizados por escuelas esotéricas de tradición como la masonería. El conocimiento episteme se diferencia en el pensamiento griego de la técnica, que son las reglas, protocolos, procedimientos, entre otros, cuyo objetivo es obtener un resultado. Para Platón, el conocimiento profundo se trata de un saber interiorizado, no transmisible a las palabras, que tienen su fundamento, pero también su límite en la esfera metafísica e intuitiva de las ideas. Por esto es accesible solo a unos pocos. Platón la diferencia del término doxa, que se refiere a la creencia común o mera opinión, y despreciaba a quienes hacían del falso conocimiento y de la apariencia de sabiduría un medio de lucro personal o de ascendencia social. Si buscamos el diccionario de la Real Academia Española, el significado de la palabra verdad, encontraremos varias acepciones, entre otras: verdad, con primero, conformidad de las cosas con el concepto de que de ellas se forma la mente. Segundo, conformidad de lo que se dice con lo que se siente o piensa. Tercero, propiedad que tiene una cosa de mantenerse siempre la misma sin mutación alguna, juicio o proposición que no se puede negar racionalmente. Si analizamos con detenimiento, observamos que las referidas acepciones son altamente relativas. La verdad se usa preponderantemente en dos sentidos: para referirse a una proposición o a una realidad. En el primer caso, se dice que una proposición es verdadera por lógica, a diferencia de la falsa, y en el segundo se dice que es verdadera a diferencia de la aparente, ilusoria, irreal, inexistente, entre otras acepciones. Pero esto es válido en el plano físico. El filósofo griego Parménides trabajó el término aletheia y lo identificaba con la verdad y lo oponía a la doxa. La aletheia, como concepto de verdad, tiene un alcance que va más allá de la realidad en el plano físico y profundiza en el sentido metafísico, porque hace referencia al desocultamiento del ser, aquello que es evidente. Pero fíjense en la frase: al desocultamiento del ser. Esta verdad no describe un estado de cosas que se percibe en la realidad física. El término aletheia desoculta, o sea, aquello oculta que se hace evidente a sí mismo. Por ejemplo, un mazo contiene en su desocultamiento su propio uso, con el cual el albañil o masón articula su trabajo de manera transparente o tácita. En otras palabras, articula con el mazo sin que él mismo se note haciéndolo. No obstante, para aquel que desconozca la forma de operar del mazo o lo utilice como profano, este no se desoculta como una herramienta de trabajo esotérico, sino como una cosa con la cual no puede articularse. Masónicamente, la verdad es y está en el Creador, el gran arquitecto del universo. Por medio del conocimiento, simbolizada por la luz, nos aproximamos a esa verdad. Jamás llegaremos a conocerla, porque el ser humano en estos niveles de desarrollo no está formado ni capacitado para ver plenamente toda la luz
que se requiere para compenetrarse con el Creador, pero sí en la medida en que progresamos en conocimientos sobre la base de la libertad de pensamiento y ser verdaderamente un ser signado en su actuación por las buenas costumbres, purificada moral en base al buen juicio, la rectitud y la comprensión, la vida en la que construye su templo interior y coadyuva en la construcción de la gran obra, te lleva a comprender aquello que es evidente, la aletheia, que es el símbolo de la verdad verificada en tu interior y que te proporciona la paz que el hecho observacional profundo exige, el conocimiento de sí mismo. En logia, la verdad simbólicamente se encuentra en el ara, en el volumen de la ley sagrada que en nuestras logias en países cristianos se identifica con la Biblia. Pero esa verdad se encuentra velada por símbolos y alegorías, y en el trabajo masónico aprendemos a elaborar con las herramientas y símbolos, percibiendo su valor para el desarrollo iniciático y poder mediante el conocimiento, con el razonamiento y la intuición, porque aplicamos la escuadra de la razón y el compás de la comprensión. Así que avanzando en el conocimiento, desechando la opinión que normalmente está contaminada por estereotipos que conduce a prejuicios y finalmente discrimina. La opinión contaminada no puede ser conocimiento. El conocimiento utiliza las herramientas y símbolos de la masonería para pasarlo por el sedazo, desechar lo tóxico e incorporar elementos de valor como fundamento de la comprensión del mundo y de la vida. Ese es el compromiso y la labor en el taller masónico, preparando al masón como eterno aprendiz que es, independientemente de los grados que alcance en la estructura orgánica de la orden, y que él, como obrero y materia prima, trabaja en el conocimiento de sí, en el marco de la libertad de pensamiento de cada querido hermano. En próximos videos burlaremos ideas sobre el individuo como centro del forjar masónico y esotérico, aspirando a ser una continuación de esta plancha. Visto lo visto, di lo que algo queda. Les invitamos a darle me gusta y suscribirse a nuestro canal. Y hasta el próximo video.